Dice Santiago capítulo 5, versículo 7, leemos entonces, dice así: por tanto, hermanos, ¿te das cuenta? Ese por tanto va ligando lo que ya nos ha ido hablando, ¿no? Es decir, por lo que hemos hablado, dice Santiago, por tanto, por lo que ya hemos tratado, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No te vas a caer ahí. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados a la luz de la venida del Señor. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque para que no caigáis en condenación, para que no caigáis en condenación. Qué maravilloso lo que estamos viendo acá, ¿no? Lo que seguimos estudiando, las expresiones de Santiago, las instrucciones de Santiago nos alientan y ahora nos quiere alentar pensando en todo el contexto, en las dificultades que los creyentes vivimos y los que estaban viviendo los creyentes, específicamente a los que Santiago de alguna manera les estaba exhortando. Y Santiago les va a animar en esta última parte ya, yendo al final de la carta. Y ninguna doctrina ha servido más para animar a los cristianos que la segunda venida de Cristo. Cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, viene precisamente a nuestro corazón una esperanza bienaventurada, ¿cierto? Así lo dice Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada, es decir, una esperanza que nos traerá felicidad cual nunca antes los creyentes experimentaron. Ningún ser humano ha experimentado la bienaventuranza que precisamente está reservada para nosotros los creyentes, los que esperamos en Cristo. Amén. A diferencia de los que algunos, ¿cierto?, no entienden acerca de esto y nos critican, incluso se burlan de nosotros. Bueno, pero nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Esto también es una esperanza purificadora. De hecho, Santiago nos va a mencionar esta verdad tácitamente a través de lo que él va a expresar, porque tal como Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 3 nos dice, hablando de esta bienaventuranza, y todo aquel que tiene esta esperanza, ya hemos mencionado este versículo muchas veces, todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo, esta esperanza bienaventurada, como dice Pablo, y que Juan dice que tenemos en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, no solo es una esperanza bienaventurada, sino que es una esperanza purificadora. Los que esperamos en Cristo, también le esperamos intentando limpiar nuestro corazón de impurezas. Amén. En el poder del Espíritu, por cierto, no en nuestras propias fuerzas. También es una esperanza remuneradora que va a traer ganancia a la vida del creyente. Por eso 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo,
sino también a todos los que aman su venida. Su venida. Esto es una esperanza también alentadora, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 18, en el contexto de la resurrección, dice Pablo que cuando nosotros seamos transformados, si es que estamos en vida, o si tal vez hayamos muerto, o algunos que han muerto en Cristo, bueno, en ese momento todos seremos transformados, dice Pablo, por lo tanto, o por tanto, en virtud de esto, de que seremos transformados, que ya no tendremos más este cuerpo de humillación, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De esa bendita bienaventuranza que tenemos en Cristo. Y es por eso que Santiago nos alienta. ¿Te acuerdas el contexto de Santiago? Santiago está hablando de las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles. Les ha hablado a personas que están sufriendo por otros, que se aprovechan de ellos, que no les dan el jornal a tiempo. Tantas injusticias que vemos en este mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuál debería ser la actitud del creyente? ¿La de vengarnos o la de tener paciencia esperando que el Señor tal vez puede venir hoy? Y se termina para siempre. Todas esas injusticias, todos los dolores, todas las enfermedades, todas las angustias. Santiago se enfoca en la segunda venida de Cristo desde una perspectiva práctica. No solamente Santiago está pensando en algo romántico, la venida del Señor, sino que nos está alentando a que a la luz de esa venida nosotros podamos tener una actitud práctica. Primeramente exhorta a sus lectores a demostrar paciencia ante la realidad de este suceso glorioso. Lo va a hablar del versículo 7 al 8. Y ya vamos a hablar, porque esta paciencia no es la misma que aparece en el primer capítulo. Esto es una actitud que el creyente debe tener hacia los otros. Ahora, en segundo lugar, nos exhorta a practicar una ética basada precisamente en los principios de la palabra de Dios, del versículo 9 al 12. Es decir, a la luz de la venida del Señor, debemos vivir con una ética intachable, intentar por todos los medios de vivir una vida sincera delante de Cristo. La ética cristiana, según Santiago, se manifiesta precisamente en el trato que tenemos con otros creyentes y en su práctica de vivir limpia y verazmente delante de sus semejantes. ¿Ves lo que dice Santiago en un momento, en el último versículo que leímos hoy? Que vuestro sí sea sí. Que vuestro sí sea sí. Él dice literalmente, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Es suficiente eso en el creyente. El creyente debe ser reconocido por ser un hombre que veraz. Su sí es sí, su no es no. Él no tiene que jurar por nadie, porque siempre se le reconoce como un hombre de verdad. Un hombre de verdad. ¿Y por qué? Precisamente porque él está guardando la esperanza bienaventurada. ¿Sabe que un día el Señor recompensará, como también llamará la atención a quienes viven una vida? ¿Te acuerdas cómo la menciona Santiago? De doble ánimo, de doble alma. Por un lado nos presentamos de una manera, por otro, no, Santiago dice y aboga para que tengamos un alma sincera y que se manifieste con hechos. Entonces, comenzando ya, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Primero que todo, esta frase tiene como objetivo estimular a los creyentes que, según el contexto, estaban pasando diferentes aflicciones. El verbo paciencia, al estar aquí en imperativo, sugiere la idea de que esto es una urgencia. Una urgencia se debe asumir rápidamente. Es urgente que el creyente actúe a la luz de la venida del Señor con una paciencia práctica. Y como decíamos al principio, bueno, ¿cuál es este tipo de paciencia a la que Santiago está haciendo alusión? La palabra paciencia aquí, a diferencia de la que vimos en los primeros versículos,
¿Te acuerdas tú que al principio decíamos que el creyente en medio de las pruebas debe mostrar paciencia, ¿no? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero la paciencia allí tiene que ver con el hecho de permanecer debajo, confiando, aguardando que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas. Pero aquí la palabra es macrotumia, macro que significa largo y tumos, que significa una emoción de la mente, un aguante en mi corazón, un aguante en mi corazón. Este verbo se usa en la Biblia y en la Septuaginta. ¿Se acuerdan ustedes que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, en el Antiguo Testamento esta palabra griega se utiliza tanto para hablar de Dios, en relación de Dios hacia los hombres, como del hombre hacia su prójimo. Nunca del hombre hacia Dios, de Dios hacia los hombres, y en este caso del hombre hacia otros hombres. Aguante, aguante. Los argentinos tienen esa expresión, ¿no? Cuando están jugando fútbol, dice aguante, aguante, aguante. Tener paciencia, porque hay que tener paciencia, hay que ejercitar la paciencia, pero aquí el aguante es respecto al prójimo, tener un espíritu de aguante hacia el prójimo. Ahora, en el contexto de lo que estamos estudiando, se logra entender, cuando ya hemos ido estudiando, de que habían algunos que estaban siendo de alguna manera oprimidos por los que tenían más dinero, ¿verdad? Eran ricos y los oprimían. ¿Les daban el pago a tiempo? ¿Eran justos con ellos? No, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en el creyente? ¿Qué puede pasar incluso en la familia de Dios cuando alguien nos hace mal? Que nos amarguemos en el corazón, ¿verdad? Que mostremos amargura. Y la amargura produce mucho daño. ¿Qué dice Hebreos? Que la amargura es como una raíz, ¿qué? Venenosa, que hace daño a los demás. Cuando nosotros mostramos amargura o por cierta situación, nuestro corazón aflora las amarguras, nos evita correr la carrera cristiana con esa paciencia, puesto los ojos, ¿dónde? En Cristo. Porque nos resentimos, estamos siempre malhumorados. Muchas veces nosotros, por situaciones que ocurren en nuestro trabajo, tratamos mal incluso a la familia, ¿verdad? Y entonces argumentamos y decimos, bueno, lo que sucede es que tú tienes que entenderme, en el trabajo tengo tantos problemas que tú deberías entenderme por qué yo actúo así. Pero no nos equivoquemos, eso es amargura y es pecado. La amargura es un pecado que daña a los demás porque estamos heridos en el interior. Y Santiago nos dice que debemos mostrar macrotumia. Ahora, esto no es algo que nosotros podemos producir por sí solos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que este tipo de paciencia es en el otro. Por cierto que también el otro tipo de paciencia, que es soportar la prueba, es una obra de Dios, pero esta fundamentalmente es una obra exclusiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ninguna persona puede tener aguante con otro si no es una obra del Espíritu. De ahí que, por ejemplo, nosotros vemos que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, simplemente lo leo, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia. Paciencia. Es decir, que el fruto del Espíritu es precisamente gozo, paz, paciencia. Nota lo que está diciendo allí Pablo. ¿Ves? El fruto del Espíritu produce gozo. ¿Es difícil tener gozo en este mundo, sí o no? Por cierto que es difícil. Hace un rato escuchaba a algunos que decían, ¿viste las noticias? Qué difícil que es tener gozo en medio de los conflictos que hay en este mundo, ¿verdad? Pero el creyente puede vivir con gozo en medio de las dificultades.
En medio de un mundo conflictivo, el creyente puede tener gozo y mira lo que dice, paz y paciencia. Paciencia. Ese fruto del Espíritu. Nota que lo dice en el capítulo 5, porque después viene el capítulo 6 en el libro de Gálatas. Qué profundo, ¿verdad? Pero acuérdate que en el capítulo 6, y lo vamos a mencionar después en un ratito más, dice que tenemos que tener una actitud de paciencia, precisamente práctica, con los débiles. ¿Ves? Pablo está hablando del fruto del Espíritu, preparando la mente del creyente para hablar de las debilidades de los demás, sabiendo que nosotros también somos, ¿qué? Débiles. Ahora, ¿quién logra discernir esta verdad? Dice la palabra de Dios, es una persona de gran entendimiento, de gran entendimiento. Por eso que ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse, ¿ves? La persona que tarda en airarse, que tarda en mostrar enojo hacia los demás. Eso es algo que es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando hay personas que nos irritan, que nos irritan. Quizás, por ejemplo, de pronto aquí puede haber alguien que dice, ¿sabe lo que pasa, pastor? Usted no conoce a mi papá. A mí me irrita mi papá. Usted no conoce a mi mamá me irrita. Quizá aquí hay esposas que dicen, usted no conoce a mi esposo me irrita. O viceversa. O usted no conoce a tal, esa persona me irrita. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse es de gran entendimiento, más el que es impaciente, ¿ves la palabra que utiliza allí la Reina Valera? Para hablar de una persona que tiene poco ánimo hacia los demás o que no tiene largura de ánimo hacia los demás. Dice, más el que es impaciente, el antónimo de paciente, de espíritu, ¿ves? Enaltece ¿qué cosa? La necedad. Nota lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, que es necio, es propio del necio, es propio del que no tiene el poder del Espíritu en su vida, del que no vive de acuerdo al Espíritu, la falta de paciencia para con los demás. La falta de amor hacia los demás, mirándose a sí mismo, cuán débil es y teniendo condescendencia con los débiles. Porque quizás en algunos aspectos yo soy más fuerte que otro, pero en otros soy débil. Y yo necesito de parte de los demás lo mismo que los demás necesitan de parte mía. Amén. Sobre todo, dice Santiago, a la luz de la venida de ¿quién? Que va a poner todas las cosas en orden. Quizá una de las cosas que Dios va a poner en orden es, ¿por qué no tuviste paciencia con tal? ¿Te acuerdas cuánta paciencia tuve yo contigo en esto, en esto, en esto, en esto? ¿Por qué tú no tuviste paciencia con tal? Hay muchas cosas que el de espíritu paciente para con los demás ha entendido. Principalmente cuánta paciencia precisamente ha tenido Dios para con él. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios para con nosotros? De hecho, por ejemplo, en el Salmo 103, el salmista lo expresa, sobre todo ahí en el versículo 8, donde dice, misericordioso y clemente es Jehová. Mira, lento para la ira y grande en misericordia. Lento. Una pregunta que pienso que todos podríamos responder. ¿Verdad que si hay alguien que no debería tener paciencia es precisamente ¿quién? Dios, porque Él es perfecto, Él es santo. Y cuando alguien es perfecto como Dios, nota más las imperfecciones de los demás, ¿verdad que sí? Sin embargo, Él es tan perfecto que tiene paciencia para con los demás. Es un signo de imperfección cuando no tenemos paciencia para con los demás. Es precisamente una demostración de falta de perfección, de madurez
el no tener paciencia para con los demás. La palabra de Dios dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sus misericordias sobre los que le temen. Ahí está la clave. Es decir, Dios, escucha bien, porque es importante esto, y de ahí la importancia de entender la palabra de Dios a la luz de lo que está diciendo el Señor. Dios no es lento en su ira para que nosotros vivamos como queramos. No, Él muestra esta misericordia maravillosa para con los que le temen. Esos que le temen necesitan misericordia de la misma manera que los que no le temen. Pero hay una diferencia en los que le temen. Mira lo que dice el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras... ¿ves? Estos también se rebelaron en sus acciones. Pero hubo una diferencia, le temieron a Dios. Ahí está la diferencia. ¿Notas? ¿Notas qué maravilloso y qué importante es en la vida mostrar temor a Dios cuando Dios en su palabra nos ilumina? Nos ilumina. Tal como dice C.S. Lewis cuando habla acerca de por qué él cree en Dios. Él dice, yo creo en Dios tal como sé que el sol existe, porque cuando sale el sol veo todas las cosas. ¿Qué quería decir con esto C.S. Lewis? Que cuando la palabra de Dios llegó al corazón de él, cuando Dios llegó al corazón de él, él no lo podía ver a Dios, pero de alguna manera la luz que irradió Dios en su corazón le hizo entender quién era él y cómo mirar el mundo. Por eso dice la palabra de Dios, en tu luz veremos la luz. Y nos vemos tal como somos y podemos ver a los demás como Dios los ve. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios habla a nuestra vida, le tememos porque nos damos cuenta cuán rebelde hemos sido delante de Él y queremos enmendar eso, clamando a Dios perdón, y Él aleja cuanto está lejos del oriente del occidente, Él aleja de nosotros nuestros pecados. No porque nosotros seamos especiales, sino porque hemos doblegado nuestro corazón en temor a Él. Por ende, qué necio que es el hombre que se aira rápidamente con otros. El que no lo hace es grande en entendimiento. Ha comprendido muchas cosas en la vida. Esta exhortación asienta la base para lo que dirá el escritor santo en el versículo 8. Mira lo que dice en el versículo 8, ahí en Santiago 5, volviendo a nuestro libro en estudio. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra... ¿Ves? ¿Ves el contexto? No os quejéis unos contra otros para que no seáis ¿qué? Condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, o de pie. ¿Ven cuando entra el juez? ¿Qué dice? Cuando entra a la corte, ¿qué hacen los demás? El juez entró a la corte, está de pie en la puerta. ¿Qué hacen los demás? Se levantan por la envergadura. El juez está a la puerta, ya llegó y el juicio comenzó. Esa es la expresión. El juez está a la puerta. El juez está a la puerta. Por lo tanto, examinad, tácitamente Santiago está diciendo, examinen vuestros corazones. ¿Se quejan los unos contra los otros? ¿Menosprecian los unos a los otros? ¿Estáis amargados los unos con los otros? Sí, está bien, te pudieron hacer mal, pero recuerda que la venganza es ¿de quién? Del Señor. ¿Hay ricos que te hicieron mal? Bueno, la solución no es la amargura.
¿Hay alguien que te hizo mal? La solución no es la amargura, sino el perdonarse. Y Santiago está preparando el camino para lo que vendrá. Confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, dice Santiago después. ¿Ves cómo está preparando el camino para hablar acerca, en el momento cúlmine de la carta, donde habla precisamente de la importancia de la confesión a quienes hemos dañado? Y si nos hemos dañado mutuamente, confesados uno a otro. Si hay falta de arrepentimiento tal vez de parte de los ricos que actuaron mal y ese mal les ha llevado a tener angustia, bueno, si necesitan ayuda para poder encarrilarse en la vida cristiana, llamen a los ancianos. ¿Nota lo que está diciendo Santiago? Pero lo maravilloso es que el que le teme y el que se arrepiente de sus rebeliones, haya gracia en Dios. No así el orgulloso y el necio. Si pretendes ser un orgulloso y un necio, entonces Santiago nos dice, empezad a llorar. ¿Te acuerdas el estudio de la semana pasada? Empezad ya a llorar por las miserias que os vendrán. ¡Wow! Queda claro por el contexto que esta paciencia es la que se tiene para condescender con las debilidades de los demás. Denota la idea de actuar sin resentimiento ni venganza hacia los demás, especialmente a quienes nos irritan. Para esto Santiago provee de un ejemplo común para los oyentes de esa carta. Y él va a decir, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué está diciendo Santiago? Mira, una actitud así, una actitud de perdón, una actitud de paciencia para con los demás, trae fruto. Y trae un fruto seguro, a diferencia, ¿cierto?, del agricultor, que él espera con paciencia. Él no puede manejar la situación, así como tú tampoco puedes manejar la situación. Quizá hay personas que están viviendo situaciones en la casa, hay personas que están orando por sus esposos o por sus esposas para que tengan una actitud correcta delante de Dios. Bueno, nosotros no podemos doblegar el corazón de nuestro prójimo. No podemos doblegar el corazón de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos. No podemos eso. Lo que nosotros podemos hacer es como el agricultor, ¿qué? Sembrar. 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 Esperar en Dios. Sembrar. No debemos pagar mal por mal, sino que a los que nos hicieron mal, ¿cómo actuar? Con bien. Pagar al que nos hizo mal, con bien. Y sembrar, eso va a traer fruto, dice Santiago. Mirad cómo el labrador espera. ¿Qué cosa? La lluvia temprana y la tardía. En el contexto de las tierras bíblicas, la lluvia temprana era algo maravilloso para los agricultores, sobre todo en un lugar donde llueve poco. Una lluvia temprana al comienzo de la siega y una lluvia tardía ya terminando el tiempo de la lluvia. ¡Wow! ¡Qué bendición que era!, ¿no? Era algo que no se esperaba. ¿Ves? Era como decir, wow, qué sorpresa más grande, qué sorpresa más maravillosa. Vino una lluvia temprana, qué sorpresa más maravillosa. Vino una lluvia tardía, qué sorpresa más maravillosa. No sabía que mi esposo iba a llegar a Cristo a través de esta situación. Qué sorpresa más maravillosa. No sabía que esto iba a obrar para bien en la vida de mi hijo, en la vida de mi familia. Amén. Dios tiene caminos misteriosos que no conocemos. Y Santiago desde el principio nos dice, hey, permaneced debajo, tened paciencia. Permaneced debajo, tened paciencia, porque la prueba obra para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y mostrad también vosotros una actitud misericordiosa para con los demás. Eso es una forma de permanecer debajo, no altivos frente a la prueba, porque una de las pruebas difíciles que estaban viendo estos creyentes, ¿se acuerdan? Habían perdido sus posesiones y estaban siendo vilipendiados. Estaban siendo despreciados por los demás. ¿Y cuál era la solución? ¿Amargura? No. Mostrar paciencia. El Señor lo dijo.
cuando estaba hablando acerca de los que habían ocupado Israel. Si alguien viene y te dice que lleves el bulto, ¿cuánto? Una, ve tú y lleva ¿cuánto? Dos. ¿Te acuerdas cuando estudiamos eso, no? Los soldados romanos tenían, por autoridad, podían imponer a alguien llevar una carga por una milla. ¿Te acuerdas cuando el Señor cayó? El soldado, ¿qué le dijo? ¿Cómo se llamaba el que llevó la cruz? Simón de Sirene. ¿Ah? No, Simón de Sirene, no, ese otro Simón, no me invente, pues ya. Ok, entonces, ¿te acuerdas en un momento, el soldado romano, cómo le dice en ese momento? ¿Podrías tú llevar la cruz? No. Tenían la obligación de hacer una carga, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? Cuando te la piden, ve tú y lleva dos, porque en la segunda carga hay una muestra de paciencia, de largura de ánimo, que obra cual semilla en el corazón de los que nos agreden. Quizá hay personas que te están haciendo daño, obra bien con ellos. Tú no sabes los misteriosos caminos del Señor, lo que puede hacer en la vida de esa persona. Amén. Obra bien, actúa bien. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Dios puede traer un fruto inimaginable para nosotros por una actitud correcta en nuestra vida cristiana. La diferencia aquí es que el Señor ha prometido bendición. El agricultor no sabe si vendrá esa bendición, pero el creyente sabe que actuar bien traerá bendición. Aquel que tiene en su retina espiritual con humildad la venida del Señor, que tiene en mente la venida del Señor. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Por qué dice afirmad vuestros corazones? Porque a veces el corazón desmaya. Desmaya. El corazón desmaya. Esa palabra afirmad en el griego da la idea de volverse hacia una dirección resueltamente. ¿Ves? Es poner tu mirada resueltamente, es una resolución, es una actitud en que le digo al corazón, mira, no desmaye, vamos resueltamente. ¿Cuál es la dirección? Hacia el Señor, hacia la venida del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Es difícil en el contexto de Santiago y es difícil tal vez en el contexto de muchos de los que están aquí. Correr con paciencia la carrera cuando hay tantas dificultades en esa carrera, tantas adversidades. ¿No te ha pasado a ti que a veces oras al Señor y le dices, Señor, ven ya, por favor? ¿No te ha pasado? Ven ya. Yo quisiera que ya viniera, Señor. Es difícil, ¿verdad? Y a veces en esa dificultad de la vida, imagínate los hermanos que habían perdido, estaban en la dispersión, habían perdido sus casas, muchos de ellos familias habían perdido, estaban siendo oprimidos por personas inescrupulosas que ni siquiera le pagaban el jornal. Era difícil mantener sus corazones animados. Pero ¿qué le dice Santiago? Afirmen vuestros corazones. Resueltamente pongan sus corazones en dirección hacia la venida del Señor, porque el Señor viene pronto. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, que también será nuestra gloria. La firmeza resuelta del creyente de volverse hacia la dirección correcta, dice Santiago, es en base a que el Señor está cerca. Es inminente esa venida. Cada generación ha esperado este momento en que, como dice Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 2, versículo 3, debemos nosotros examinarnos cómo estamos conduciéndonos frente a esa venida inminente del Señor. Cada generación ha esperado esa venida, pero cada generación está más cerca también de esa venida. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no lo creen? Amén. El Señor viene.
El Señor viene. Y sabe, Romanos capítulo 2, versículo 3 dice así Pablo, hablándole a los religiosos, ¿no? Aquellos que pensaban que por su religión estaba todo bien. Dice, mira, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Aquellos que juzgan a los demás por sus pecados, ¿no? Propio del inconverso, Nota, hijos de Dios, esto es propio de los inconversos, juzgar a los demás. Juzgar a los demás. Y haces lo mismo, ¿ves? Juzgan a los demás, pero ellos hacen ¿qué? Lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, y ahí está la palabra que estamos viendo, longanimidad, largura de ánimo, ignorando que su benignidad te guía a ti al arrepentimiento. Así como el Señor, Él ha aguardado pacientemente, a pesar de que este mundo va de mal en peor, ¿no? Nosotros a veces pensamos y decimos, ¿por qué el Señor ya no juzga este mundo? Bueno, ¿quién es mejor aquí en este mundo? ¿Somos mejores nosotros? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y eso nos debería llevar a nosotros a tener misericordia para con el inconverso y predicar el Evangelio, y para con el creyente que está en un proceso de cambio al igual que yo, o hay alguien aquí glorificado. Y mira lo que dice, ignorando que su benignidad te guía a ti al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora, le está hablando a inconverso obviamente, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. No está diciendo aquí que por sus obras van a alcanzar la vida eterna, sino precisamente que porque tienen vida eterna, perseveran en bien hacer. Esa vida eterna ha producido en ellos la actitud de querer hacer el bien, aguardando precisamente la venida del Señor. ¿Notas la similitud en lo que va diciendo Santiago? Aquí también habían algunos inconversos, por cierto, en el contexto de Romano, que juzgaban a los demás, no sabiendo que juzgando a los demás, ellos mismos caían en un juicio. No es nuestro deber juzgar a los demás. Por cierto que eso no significa que no tenemos que tratar los problemas de los demás. ¿Puedes ver tú la similitud del contexto acá? Al hombre le encanta ver el mal en otro. Esa es la actitud del hombre, ¿ves? Romanos 2:3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Ahí está el problema, ¿ves? Hacen lo mismo. ¿Que tú escaparás del justo juicio de Dios? Nos gusta juzgar a los demás, pero no nos gusta examinarnos a nosotros mismos. Y si nos examinamos a nosotros mismos, hallaremos que hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar a la luz de la venida del Señor. Amén. Por eso dice, hermanos, no os quejéis. Versículo 8 de Santiago 5. Hermano mío, no os quejéis o no juzguéis, dice, los unos a los otros, para que no seáis condenados. ¿Ves? He aquí el juez está delante de la puerta. La expresión griega sugiere que el apóstol está exhortando a dejar de hacer algo que se había hecho un hábito en esa congregación, en ese grupo de oyentes. Era un hábito. ¿Cuál era el hábito? No era el hábito examinarse delante de Dios. Oh, examina Dios mi corazón, pruébame, ve si hay en mí maldad. No era el hábito correcto, sino que el hábito nocivo era el juzgar a otros. Hay personas que tienen ese hábito. Recuerden, no estamos diciendo que como iglesia tenemos que ayudar a nuestros hermanos y tratar los problemas de nuestros hermanos, exhortar a los hermanos que están dispuestos a vivir una vida cristiana en santidad. Todos nosotros, exhortados los unos a los otros, no es lo que estamos diciendo. Pero hay algunos que les encanta juzgar a los demás y no examinar sus propias vidas. En lugar de apoyarse
y estimularse unos a otros, ellos se juzgaban unos a otros, se quejaban, como si no fuese suficiente lidiar con sus propios pecados, querían arreglar los pecados de los demás. ¿Te suena eso? ¿Te suena eso a algo que todos nosotros hacemos a veces? ¿Verdad que sí? Vuelvo a insistir, no estamos hablando aquí de que no tenemos que atender las debilidades de los demás con misericordia y con amor y alentar. Pero una cosa muy distinta es cuando miramos a los demás, ¿ves? Ya hemos tratado este tema. Cuando miramos a los demás con desdén, con menosprecio, pensando que nosotros somos, ¿qué? Mejores que los demás. Cuando es así, ¿somos mejores que los demás? No. ¿Quién se cree mejor que los demás? El que precisamente no se ha observado en el espejo de su alma. ¿Ves? Unos a otros, unos contra otros. Sugiere que esta actitud se había generalizado indiscriminadamente. Esto ya era algo común entre ellos, unos contra otros. Parece que por la situaciones aflictivas que vivían, el no animarse ya se había hecho común entre ellos, sino más bien el criticarse. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, cuando hay situaciones difíciles tendemos ¿a qué? A volcar nuestra rabia contra el prójimo. ¿Quién tiene la culpa? El perro. Y le pegamos. Y el perro dice, ¿qué hice yo? ¿Verdad? Hay una expresión en Chile por lo menos, ¿no? Pegarle al perro. Pegarle al perro. Le estoy pegando al perro. ¿Por qué? Porque hay alguien con quien uno se tiene que desquitar, ¿no? Bueno, esa es una mala actitud en el creyente. Por eso tenemos que tener cuidado. Eso refleja, bueno, pero ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué hay personas que se irritan rápidamente o que de alguna manera siempre son susceptibles a que algo le están diciendo? ¿Por qué me dijiste eso? Porque en su corazón está albergada amargura y no descansan en Dios y en su justicia. Y eso es algo que todos nosotros podemos caer y errar. Y el Señor dice, no os quejéis los unos contra los otros. No os quejéis buscando el pecado en el otro, no os quejéis vengándoos unos a otros, no os quejéis buscando con quién desquitarse unos con otros, para que vosotros no seáis condenados o juzgados. Sin duda Santiago tiene en mente las palabras del Señor, no juzguéis para que no seáis. Mateo 7.1, pero acuérdate que miramos Mateo 7.1 y lo estudiamos. En el contexto de Mateo 7.1 también está en el versículo 12 la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto consiste la verdad de Dios. Que actuemos con nuestro prójimo, así como también nosotros queremos que actúen con nosotros. ¿Tú quieres que te juzguen? ¿Tú quieres que te tachen y que nunca más te consideren? ¿Así quieres tú que hagan contigo? Pues entonces, ¿por qué hacemos muchas veces nosotros así con los demás? ¿Por qué tenemos una animadversión con los demás? ¿Por qué estamos siempre predispuestos? No, con este sí, con este no. Con este no quiero compartir, con este sí. El hecho de no querer compartir entre los creyentes sobre todo y no querer tener amistad, el ser una persona con búnker. ¿Viste los búnker que se encierran? ¡Bum! Y están siempre con un cañón. No te acerques. ¡Pau, pau! Disparándose. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tenemos una actividad, yo no participo. Hay un fellowship, yo no participo. Llegó la hora de irse y parto rápido. No quiero compartir. Hermanos, Dios ha provisto la iglesia, Dios ha provisto la familia de Dios para que nos animemos los unos a los otros, para que nos soportemos los unos a los otros.
para que nos soportemos, para que las debilidades de otros nosotros podamos soportarlas y para que alentemos a los demás con el mismo aliento con que nosotros hemos sido alentados por Dios. Eso dice Pablo, ¿verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Para que animéis a otros de la misma manera como vosotros habéis sido animados por Dios. Estamos aquí en un proceso donde juntos nos animamos, pero aquellos que viven una vida aislada. Frankie está enseñando muy bien eso el día domingo en la escuela dominical. Te invito a venir a la escuela dominical porque Frankie está hablándonos de lo que es la iglesia. Y la iglesia es una familia que se anima mutuamente entre sí. Por eso que cuando el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo que no nos animemos y nos exhortemos. Si vemos en alguien una debilidad, un pecado, le animemos a dejarlo y abandonar ese pecado, y que si es evidente y ha traído escándalo en la iglesia, lo tratemos y disciplinemos como iglesia, pero en el contexto de amor, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Viste que te dije al principio del estudio que en Gálatas capítulo 5 el Señor nos alienta con su palabra a que en nuestro corazón surja el fruto del Espíritu, de la paciencia, de la longanimidad los unos con los otros, de tener paciencia los unos con los otros. Y en el capítulo 6, Pablo dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Aquí hay una clave. El que aplasta al otro es precisamente por su falta de espiritualidad, por su falta de crecimiento en el espíritu. Vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado, así como queréis que hagan con vosotros, haced también vosotros con los demás. Ahora, esto es posible única y exclusivamente cuando hay unión en el cuerpo. Porque la persona que no quiere unión en el cuerpo difícilmente puede ser exhortada. ¿Por qué? Porque él pone una línea diciendo, de aquí no pases. ¿Y quién se afecta con eso? La persona. La misma persona se afecta. Porque él ha puesto una barrera, dice, de esta línea no pases. Pero el que dice, ven, yo necesito ánimo porque yo soy débil, mira, yo tengo debilidades, ven, yo te quiero compartir, quiero que oremos juntos por mis debilidades. Yo, mira, quiero que me animes mutuamente, que si ves que hay algo malo en mí, dímelo, porque yo quiero crecer, porque yo necesito ese amor, yo necesito ser restaurado. Si alguno sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Con qué espíritu? Con un espíritu enjuiciador, no con un espíritu de mansedumbre. Amén. Porque el Señor viene. Eso dice Santiago, el Señor viene. ¿Quién mejor para hablarnos de la paciencia para con los demás? ¿Quién mejor que los profetas del Antiguo Testamento? Por eso Santiago dice en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué mejor ejemplo? Los profetas que, ¿ves? El mismo Señor dice, porque a cuál de los profetas vuestros padres no trataron mal, con desprecio, los trataban de una forma incluso violenta. ¿Cómo le decían a Jeremías? El profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? Porque decía, nadie me quiere, todo me... No, ¿sabes por qué? Porque si hubo alguien que sufrió, fue Jeremías. Al punto, ¿te acuerdas cuando hablamos? Al punto que dijo, ¿sabes qué? Yo no hablo más. Yo no hablo más a este pueblo. No le hablo más a este pueblo. ¿Qué tengo que yo meterme en problemas con este pueblo? Si este pueblo, cada vez que yo hablo, lo único que recibo es afrenta, son golpes. ¿Ves? Si había alguien que tenía razón para decir,
yo no soy de más beneficio para esta gente. Yo no tengo por qué hablarle a esta gente más. Y estos ya están determinados a pecar. Que reciban el justo juicio de Dios. Pero ¿qué dijo Jeremías? Traté de resistirlo. Quizás en ese tratar de resistir, muchas veces lloró. Señor, no más. Casi no tengo hueso que no haya sido roto. Traté de resistirlo, pero no pude. Porque me sedujiste, oh Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Vamos, sigamos predicando, sigamos animando. Aunque no quieran entender, sigamos animando. Tened paciencia, tened como ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento. Porque muchos de nosotros jamás hemos experimentado ni en lo más mínimo lo que ellos han experimentado, pero sin embargo nosotros somos paredes infranqueables contra los demás. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando miramos a los demás y nos ponemos nosotros como ahí nomás, tú ahí nomás. Yo contigo no trato. ¿Sabes? Ese es un hombre sin entendimiento. Esa es una mujer sin entendimiento. No ha comprendido la riqueza de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre su corazón, sobre su vida. Qué mejor que animar a los sufrientes con el galardón que se espera. Y de ahí entonces que no solo el ejemplo de los profetas, sino también Job. ¿Te acuerdas de Job? Por eso dice en el versículo 11, hey, tened ánimo porque el galardón viene. Piensa en Job, le dice Santiago, piensen en Job. ¿Se acuerdan si hubo alguien que perdió casa, si hubo alguien que perdió familiares, si hubo alguien que lo perdió todo en este mundo? ¿Ese fue quién? Job. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, aquí tenemos por bienaventurados a los que tienen situaciones difíciles como las que están viviendo ustedes. ¿A qué te refieres, Santiago? Habéis oído de la paciencia de Job. Ahí nuevamente Santiago utiliza la palabra que utilizó en el capítulo 1. Aquí no es de largura de ánimo, sino que habéis oído de cómo Job permaneció debajo de la prueba, pacientemente esperando en Dios. Y tuvo largura de ánimo, ¿Con quién? ¿Te acuerdas con quién? Con su esposa que le dijo, hey, maldice a Dios y muérete. Hey, mujer, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Solamente el bien y no el mal. En vez de maldecirle a la mujer, le dijo, hey, recapacita, estás hablando como una mujer fatua. ¿Y qué hizo con sus amigos que le decían, no, seguramente tú tienes pecados ocultos allí, y bueno, vamos, reconócelo? Y entonces, ¿qué sucedió? Que Dios le dijo a sus amigos, si Job ora por ustedes, les voy a perdonar, si no, no, ¿Y qué hizo Job? Ahora es mi turno, ¿no se burlaron de mí? ¿No me trataron como que yo era no oro. Dios, que caiga fuego sobre ellos. Y Job oró por ellos. Pagó bien por mal. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y Santiago nos dice, hey, ¿todo esto por qué? Wow, si no tuviéramos la esperanza bienaventurada, y te acuerdas lo que hablamos el domingo, ¿dónde está la esperanza bienaventurada? En que Cristo resucitó de entre los muertos, Él sufrió la aflicción y Él vio el fruto delante
a pesar de esa aflicción, y Él sufrió lo oprobio. Y sabes, porque Él sufrió lo oprobio, es que también nosotros tenemos esa bienaventuranza, porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo, pero Él resucitó, dice la palabra de Dios. Y porque Él resucitó es también que vendrá por mí. Y cuando Él venga, traerá juntamente con esa bienaventuranza el galardón. Ánimo, dice Santiago, ánimo, porque a diferencia de los falsos profetas que dicen que el Evangelio es prosperidad, el Evangelio muchas veces es aflicción. El Evangelio muchas veces es situaciones difíciles, porque por cierto el Evangelio me enrostra con el peor enemigo que tengo. ¿Sabes cuál es el peor enemigo que tengo? Yo mismo. Porque si hay alguien que es condescendiente conmigo mismo, si hay alguien que quiere decirse a sí mismo, tú eres mejor que los demás, ¿eh? ¿Quién es? Yo mismo. Por eso Pablo dice que debemos tener cuidados con nosotros mismos. El Evangelio me enfrenta conmigo. El Evangelio no vino para que yo me pueda sentir mejor y para que yo pueda de alguna manera lograr pasar por alto mis sentimientos de inferioridad. No, precisamente el Evangelio vino para destruirme a mí. ¿Sabías eso? Vino para destruirme y para edificar un nuevo hombre. Para destruir el yo y edificar un nuevo hombre. Un nuevo hombre que en medio de las dificultades tiene paciencia. Porque tiene una esperanza. Un nuevo hombre que cuando los demás le hacen daño, él no responde con el mismo daño, sino que paga bien por mal. Un nuevo hombre que bendice a los que los maldicen. Un nuevo hombre que es capaz de no criticar a los demás porque sabe cuánta necesidad él ha tenido de misericordia. Amén. Y que es paciente con las debilidades de los demás. Y que quiere alentar a los de poco ánimo. Que quiere vivir en comunión en la iglesia. Que no se abstrae, sino que se une al cuerpo, porque este es el cuerpo de Cristo donde Dios nos ha llamado a servir. Qué diferencia, ¿no? De ahí que Santiago en el capítulo 1 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Será como esos que vienen, como la ola, y que se van. Vienen y van. Son como el hombre de doble ánimo. Que Dios nos ayude, ¿no?